Apreciados hermanos y amigos, tengan ustedes una muy buena noche. Gracias al Señor que nos permite estar una vez más con ustedes. Gracias por disponer su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema y a recordarlo, porque yo sé que cada uno de nosotros en algún momento Dios ha permitido que lo escuchemos, que leamos en su palabra sobre este tema, pero tal vez no le damos la importancia o no recordamos lo que el Señor dejó escrito. Vamos a ver el siguiente video como introducción a nuestro tema. Les invito para que leamos en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, la parte B. Nos dice así el Señor: Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Les invito para que cierren sus ojos y hablemos con el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este día que hemos tenido y por este tiempo en el que vamos a estudiar y vamos a recordar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado tu perdón y tu misericordia. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu voz, para hablar tu palabra, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que grabes esa palabra tuya en lo más profundo de nuestro corazón, para que estemos dispuestos cada vez, preparados, Señor, para hacer tu perfecta voluntad. Pedimos tu sabiduría, Señor, para vivir, para hablar, para comportarnos conforme tú quieres que lo hagamos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, estamos, Señor, bajo tu autoridad y bajo tu dirección. Muchas gracias, Papito Dios. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Y el título de nuestro estudio en esta noche es Jesucristo regresará por nosotros. Lo repito, Jesucristo regresará por nosotros, por ustedes y por mí. Lo creemos. Amén. Jesucristo regresará por nosotros. La vida de Jesús es una enseñanza para todos nosotros. Acabamos de pasar un tiempo que el mundo llama como la Semana Santa, que es la celebración de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero también nosotros hemos leído cómo el Señor, dice la Biblia, pasó haciendo bienes, pasó resucitando muertos, sanando enfermos, liberando a los cautivos. La vida del Señor Jesucristo fue un ejemplo y es un ejemplo para todos nosotros. Pero también estaba profetizado que no solamente Él iba a hacer bienes, milagros, sino que iba a llegar un momento, y el Señor Jesús lo sabía, donde Él iba a entregar su vida
por todos nosotros. El Señor cumplió esas profecías. Y el Señor lo sabía, y como ustedes lo han leído y yo lo hemos leído, era un momento muy difícil para Él, su tortura y su muerte. Pero inicialmente el Señor ingresó a Jerusalén, ingresó como una persona muy importante, ustedes lo saben. Fue un día de alegría, de bendición para Jerusalén, y todas las personas que estaban ahí se alegraron mucho, los discípulos se alegraron. Pero luego, esas mismas personas que celebraron el ingreso del Señor, esas mismas personas estaban gritando: crucifíquenlo. Y así fue crucificado. Las personas de Jerusalén decidieron crucificarlo, pero el Señor sabía, y nosotros lo sabemos, que esa muerte, esa tortura, dice la Biblia, que el Señor subió voluntariamente para morir en la cruz por nosotros, por ustedes y por mí. Él, dice la Biblia, que Él fue muerto por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, para darnos vida eterna, y que después de esa muerte, esa crucifixión, Él resucitó al tercer día. Resucitó venciendo la muerte. Ese lugar de tortura, de crucifixión, esa cruz fue un lugar de victoria sobre la muerte, sobre toda enfermedad, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Fue la victoria que nosotros celebramos. No es un lugar donde fue derrotado. Es un lugar donde el Señor Jesucristo venció la muerte, y dice la Biblia que ahí el Señor pisoteó, derrotó, puso sus pies sobre Satanás. Esa victoria es para todos los que creemos. Gracias al Señor, porque venció la muerte, a todo principado, a Satanás mismo. Pero el Señor no quedó muerto, y ustedes lo saben. Al tercer día, el Señor resucitó de entre los muertos. Cuando las mujeres fueron a mirar esa tumba, se encontraron con una persona que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? El Señor Jesucristo está vivo. Y después de un tiempo, el Señor ascendió entre sus discípulos en el monte de los Olivos. El Señor ascendió. Y dice la Biblia que las personas que estaban ahí, sus discípulos, se maravillaron viendo cómo el Señor subía y fue recibido en las nubes. Pero luego se le aparecieron dos personas, dos ángeles, dos varones, dice la Biblia, que les dijeron que esa misma forma como Él ascendió a los cielos, iba a regresar. Y eso es una promesa para todos nosotros, para toda la humanidad. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, el que nos perdona todos nuestros pecados y el que sana todas nuestras dolencias, prometió que va a regresar por nosotros, para que nosotros estemos juntamente con Él por toda la eternidad. Eso lo creemos, aceptamos esa palabra, recibimos esa palabra, y así como la recibimos, la vamos a tener. Porque el Señor es Dios de cumplimiento de promesas. La Biblia nos enseña que sus promesas son sí y son amén. Es decir, se cumplen. Vamos a mirar este primer punto. En Números Romanos. Un gran anuncio para todos nosotros. Esa noticia que recibieron los discípulos es ese gran anuncio para todos nosotros, para ustedes
que están en sus casas, que están viendo este video, ese anuncio es para todos nosotros. La mejor noticia que toda la humanidad debe recibir y alegrarse es la del retorno del Señor y Salvador Jesucristo, el creador y sustentador del universo. Una gran noticia que nos alegra. El Señor Jesucristo va a regresar por todos nosotros. Nos va a recoger en las nubes, dice la Biblia. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, la parte B. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Es una promesa que nosotros debemos recordar y debemos alegrarnos. El Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Todos los cristianos, todos sus discípulos, todos sus seguidores, todos sus hijos debemos tenerlo claro y debemos recordarlo. La Biblia enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Aunque ustedes y yo pasemos por sufrimientos o estemos pasando por situaciones muy tristes, no sabemos qué hacer. Hay una promesa. El Señor Jesucristo nos va a llevar para vivir con Él por toda la eternidad. Y dice el Señor que allí no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y es nuestra seguridad, es nuestra alegría. Va a llegar un momento donde el Señor nos va a recoger para encontrarnos con Él en las nubes. Nos dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos va a recoger. Dice la Biblia que nos vamos en un momento, en el menos esperado, vamos a subir de esta tierra y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, que no demora sino un segundo, es muy rápido. Cuando dice la Biblia que cerramos nuestros ojos en esa velocidad, en ese momento que son milésimas de segundo, así nos vamos a encontrar con Él en las nubes. En el primer libro a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 y 17, nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Pero primero, los que ya han muerto en Jesús, o sea, creyendo en su palabra, aceptándole a Él como su Salvador, esas personas que han muerto se van a encontrar con Él inicialmente en las nubes. Luego, dice el versículo 17, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con Él, el Señor, en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Dice que el Señor Jesús vendrá con toda autoridad. Ya no vendrá a que lo crucifiquen, a que lo humillen, sino vendrá con toda autoridad, su palabra de autoridad y poder. Dice que con trompeta de Dios, ya no a que lo maltraten, a pasar, como lo decía, humillación, sino como el Señor de señores, como el Rey de reyes, nuestro Señor, nuestro Rey. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero luego las personas que hayan quedado
los que en ese momento estén vivos serán transformados y juntamente con los que resucitaron en las nubes recibiremos al Señor para estar con Él por toda la eternidad. Es su palabra y nosotros creemos su palabra y le damos gracias por prometernos regresar por nosotros. Esa es una gran noticia para toda la humanidad. El Señor es fiel y verdadero. Ese es su nombre. ¿Qué quiere decir? Que Él cumple lo que promete y por eso en esta noche le damos toda la alabanza y toda nuestra gratitud. Gracias, Papito Dios, por prometer volver por nosotros. Gracias, Señor. Pero también en el segundo punto, en Números Romanos, tenemos grandes advertencias para todos nosotros. Lo primero, tenemos una gran noticia. Pero como segundo punto, tenemos advertencias que debemos nosotros cumplir, tener cuidado, tener nuestros oídos abiertos para cumplirlas. En el punto A, nos dice, debemos mantenernos listos para viajar y vivir con el Señor por toda la eternidad, por la eternidad. Debemos mantenernos listos para viajar y vivir con el Señor por toda la eternidad. Cuando ustedes y yo sabemos que vamos a viajar por cualquier razón, nos mantenemos a la expectativa, alistamos nuestra maleta, nos alistamos nosotros. Muchas veces no podemos dormir porque queremos salir pronto, que llegue, que amanezca pronto, que llegue el momento. El Señor nos anunció que vamos a tener un viaje por toda la eternidad y que es el mejor viaje para todos nosotros. Es lo que dice su palabra, fue la promesa para nosotros. Pero nos dice el Señor que debemos mantenernos listos. En el libro de Mateo, capítulo 24, los versículos 42 al 44, nos dice el Señor: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Debemos estar despiertos. Y el Señor nos da un ejemplo, que así como nosotros debemos cuidar nuestra casa, nuestra habitación, nuestra residencia, para que los ladrones no la forcen, no se lleven lo que tenemos. En el momento menos esperado, el Señor nos dijo, Él vendrá por nosotros. ¿Por qué nos colocó este ejemplo del ladrón? Porque si nosotros, como nos dice el Señor, supiéramos cuándo un ladrón viene a hacernos mal, estaríamos nosotros muy atentos, estaríamos forzando la puerta, trancándola. El Señor nos dio ese ejemplo, porque si supiéramos, nos alistaríamos, nos prepararíamos, todo el cuidado, los cerrojos. Por eso nos coloqué ese ejemplo. Nos dice, estén despiertos. ¿Qué es estar despierto? Simplemente no dormirnos. Sencillamente, es decir, no hacer cosas que nos hagan dormir. ¿Qué nos puede llevar al sueño? Y estamos hablando de un sueño espiritual, de una alerta espiritual. Cuando nosotros, y más adelante lo vamos a leer, cuando nosotros nos dedicamos a hacer cosas que nos hacen olvidar de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro alrededor, en lo que hacemos, en nuestro propio ser. Cuando nos olvidamos de todo esto que el Señor nos ha dado, de sus promesas, de sus esperanzas, ahí nos dormimos espiritualmente. Se nos olvida que el Señor está a nuestro lado, que el Señor prometió estar con nosotros. Se nos olvida, nos dormimos espiritualmente, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a estudiar y nada de eso es malo, pero lo ponemos
a todo esto en primer lugar. Y se nos olvida que el Señor vive en nuestra vida. Le damos un segundo plano al Señor y le damos la importancia a todo lo demás. En el punto B, nos dice el Señor, debemos escuchar, aprender y comprender sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar, aprender y comprender. Nosotros hemos escuchado muchas veces, y tal vez no lo recuerdan, alguna vez escuchamos que sí, el Señor Jesucristo va a regresar. Pero se queda como una enseñanza. Pero no solamente debemos escuchar, debemos aprender. Eso debe quedar grabado en nuestro ser. Ese Dios que estuvo en carne y sangre, el Señor Jesucristo, nos prometió. Debemos aprender qué fue lo que el Señor nos dijo. Él va a regresar, como lo dijo los varones, de la misma manera como subió. ¿Cómo subió? En medio de nubes. Fue encontrado en el cielo, pero nos dijeron esos varones, de esa manera va a regresar. Tal vez no lo entendamos muy bien, pero es una promesa, es un milagro. Así como el Señor hizo milagro al andar sobre las aguas, así como hizo todos los demás milagros, ese es un milagro para el beneficio de todos los que hemos aceptado su presencia, su autoridad en nuestras vidas, para todos los que hemos aceptado su perdón y su misericordia. Es una promesa para ustedes, mis hermanos y amigos, y para mí. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39, el Señor nos dice, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el mismo Hijo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. Nadie sabe, pero nos da el Señor una advertencia, nos da un anuncio. Será como en los días en que vivió Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Es malo comer? No. ¿Es malo beber? No. ¿Es malo casarse y dar a nuestras hijas y a nuestros hijos en matrimonio? No. ¿Qué es lo malo entonces? ¿Por qué el Señor dejó estos ejemplos? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que le damos a nuestro diario vivir, le damos el primer lugar, olvidándonos que está esa promesa. Dice, hasta que llegó, dice aquí la Biblia, hasta que llegó el diluvio. Y sigo leyendo en el versículo 19. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Realmente estas personas no sabían? Dice la Biblia que Noé duró más de 100 años enseñándoles, construyendo el arca y enseñándoles y hablándoles. Ellos sabían. Empezaron a ver a Noé construir esa arca y se burlaban porque no ha llovido. ¿Cómo así? ¿Que va a venir mucha agua del cielo? Es una locura, ustedes están locos. Pero Noé había recibido una orden y Noé había creído. Y es el objetivo de esta noche, que ustedes, mis hermanos, recuerden lo que han escuchado, que lo aprendan y que lo comprendan. Lo escuchemos,
lo aprendamos y lo comprendamos. Es una promesa que el Señor nos dejó. Y como así se han cumplido todas sus promesas, esta también se va a cumplir. Él viene por nosotros. Y así como en los días de Noé, las personas supuestamente no habían escuchado, no sabían qué iba a pasar. Y no sabían, era que no habían querido comprender que Dios había dado esa oportunidad de salvarse, pero ellos no lo quisieron aceptar. Y así nosotros debemos estar preparados, debemos comprender. Lo sabemos, el Señor lo prometió. Tal vez algunos de nosotros lo hemos grabado, pero debemos comprender realmente que el Señor prometió y lo va a cumplir. Viene por nosotros. Debemos estar preparados, debemos estar despiertos, debemos poner su palabra como primera, la orden del día. Nos dice el Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Ya hemos leído anteriormente que los muertos en Cristo van a resucitar primero. En el versículo 14 nos dice, creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Cuando el Señor Jesucristo regrese, dice su palabra, los muertos en Cristo que obedecieron, que le aceptaron, van a resucitar primero. Y es nuestra esperanza y confianza y seguridad, y dice la Biblia, nuestra tranquilidad. Como los demás que no tienen esa confianza, que no tienen esa esperanza. Pero luego los que estén vivos y tal vez nosotros vamos a partir, vamos a estar, nos vamos a reunir con Él. Dice y repito esa primera parte del capítulo 4, versículo 13. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder. Y esto fue dictado por el Espíritu Santo. El Señor quiere que sepamos, es decir, que no haya ninguna excusa. Así como en los tiempos de Noé, aparentemente ellos no sabían, pero realmente sí lo sabían. Nosotros también lo sabemos. El Señor nos lo está recordando en esta noche. Dice, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos. Es decir, ellos van a resucitar. Deben ustedes estar tranquilos, confiando en la palabra del Señor. Vamos a leer también en el segundo libro a los Tesalonicenses, el versículo 2. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 hasta el 4. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de la maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. La Biblia nos enseña y nos aclara. Primero vamos nosotros a reunirnos con el Señor para estar con Él por toda la eternidad. Tanto los muertos como los que estemos vivos, vamos a reunirnos con Él en las nubes y vamos a estar con Él, el Señor, en el cielo por la eternidad. Que allí no habrá lloro,
no habrá crujir de dientes, sino lo enseña literalmente, es decir, que no habrán angustias, no habrá estrés, no habrán temores, no habrá enfermedad. Es su promesa para nosotros. Allá, entre lo que vamos a celebrar, está las bodas del Cordero. Pero mientras tanto, y nos lo aclara segunda de Tesalonicenses, dice que la venida del Señor no va a ser manifiesta, que el Señor no va a revelarse o no va a venir antes de que el hombre, dice aquí la Biblia, dice que el hombre de maldad, el engañador, no se manifieste. El Señor nos enseña que su iglesia, que sus hijos, que sus discípulos no van a pasar por ese momento de gran tribulación. Porque antes de ese momento, antes que se revele ese hombre de maldad, el Señor nos va a llevar a estar con Él por la eternidad, a disfrutar de su presencia. Dice el Señor que allí vamos a conocer cómo nosotros fuimos conocidos y que vamos a tener el cuerpo con el cual el Señor fue resucitado. El Señor nos va a dar un cuerpo parecido para cada uno de ustedes, para mí. Pero luego el Señor va a regresar y ahí, como lo dice la palabra de Dios, ahí el Señor viene con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ya como Rey de Reyes a manifestarse en esta tierra, a poner orden. Dice, y los que murieron van a estar con Él, van a regresar con Él para hacer la tarea que el Señor les coloque. Es decir, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Pero otra advertencia, vimos que la primera advertencia en el punto A es que debemos mantenerlos listos para viajar y vivir con el Señor por la eternidad. Nuestra segunda advertencia es que debemos escuchar, aprender y comprender sobre ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos la tercera advertencia. Debemos vivir vidas consagradas, vidas sujetas voluntariamente a sus mandamientos, vidas apartadas de lo que le desagrada al Señor. Lo repito. Debemos vivir vidas consagradas, vidas sujetas voluntariamente a sus mandamientos, vidas apartadas de lo que le desagrada al Señor. Esa es otra advertencia muy importante. ¿Cómo estamos viviendo en este momento? ¿Estamos dejando el conocimiento del Señor, la vida del Señor, la vida de santidad, la estamos dejando en segundo lugar? Ojo, nos dice el Señor. Advertencia, nos dice el Señor. Debemos cambiar de nivel. Debemos darle vuelta a nuestra vida. Debemos vivir vidas consagradas. ¿Qué es consagrar? Es vidas santificadas. Es decir, decidir ponerlo a Él en primer lugar. Señor, yo quiero que tú gobiernes toda mi vida, porque yo quiero estar contigo por toda la eternidad, porque yo quiero disfrutar todo lo que tú tienes para mí. Vidas santificadas. ¿Qué es ser santo? Es vivir vidas separadas, apartadas para su servicio. No quiere decir que ustedes y yo tengamos que estar viviendo en lugares donde no haya pecado, donde no haya maldad. Quiere decir que nosotros, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, debemos decidir no pecar contra Dios. Así como Daniel, en medio de esa situación que estaba viviendo, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse. Y es nuestra decisión. Y es lo que el Señor nos dice en esta noche. Ustedes, nos dice el Señor, deben decidir no contaminarse con el pecado, con la maldad.
Podemos estar en medio de problemas, de situaciones o ambiente pecaminoso donde escuchamos palabras groseras, donde hay corrupción, donde hay maldad. Pero nosotros debemos decidir no contaminarnos, así como lo hizo Daniel. Y ustedes y yo sabemos el resultado de esa decisión. Así nosotros vamos a tener la bendición, la guía, la autoridad que el Señor le da a sus hijos. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13, el Señor nos dice: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Esta tierra se está deshaciendo, se está destruyendo. Los seres humanos cada día se están autodestruyendo. Dice la Biblia que las guerras cada vez aumentarán, los pleitos entre naciones aumentarán, se destruirá. Y aquí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de destrucción por medio de llamas. Las guerras nucleares producen eso. Pero dice aquí: ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? El Espíritu Santo nos pregunta: ustedes saben lo que está pasando y también saben lo que va a suceder. ¿Ustedes no deberían estarse preparando? ¿No deberíamos estarnos preparando? ¿No deberíamos estar consagrando nuestras vidas al servicio del Señor, siendo luz, siendo ejemplo, pidiendo perdón de lo que hayamos hecho o estemos haciendo? ¿No deberíamos estar viviendo vidas consagradas? Es una alerta, es un llamado de atención. Ojo, ustedes saben, no son ignorantes, y esta noche el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido, pero también nos da oportunidad. Cambiemos, decidámonos, aceptemos sus promesas y decidámonos a vivir vidas apartadas del pecado. Dice el versículo 12: y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. ¿Qué es esperar ansiosamente? Cuando tenemos una promesa, cualquier promesa que sea de agrado para nosotros, nosotros esperamos ese día de descanso o de bendición o de aumento de nuestro sueldo o de alegría con nuestra familia, de reencuentro con nuestra familia. Un día de bendición. Dice el Señor que Él viene por nosotros y debemos esperarlo ansiosamente. Señor, te esperamos. Queremos estar contigo y por eso nos estamos preparando, estamos despiertos. Recordamos que tú lo dijiste y te creemos. Eso es esperar ansiosamente. Por eso nos estamos preparando, Señor, viviendo vidas consagradas, separándonos del pecado. Que aunque fallemos, que aunque caigamos, Señor, nos paramos con tu ayuda, Señor, de tu mano. Aceptamos tu perdón, aceptamos tu misericordia, porque queremos estar contigo. Y el versículo 13 nos recuerda: pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Su promesa
que aunque se destruya esta tierra, aunque veamos que la maldad, la corrupción está llenando esta tierra, a la humanidad, nosotros, los hijos de Dios, los que le hemos aceptado, los que hemos decidido vivir vidas consagradas en santidad, tenemos esa promesa: un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Leamos en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo el Señor Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Él mismo lo dijo. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Y más adelante el Señor nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otras enseñanzas por las cuales podamos ir a estar con el Señor Jesucristo, solamente obedeciendo su palabra. En el libro de Mateo capítulo 24, versículos 45 al 50, el Señor nos dice: ¿quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El Señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en que confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo: mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Versículo 50. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Mis hermanos, debemos estar despiertos, alerta, entendidos, comprendiendo que Él cumple su promesa. El Señor Jesucristo regresa por nosotros. Por lo tanto, debemos prepararnos todos los días. Dice, porque si esa persona, como lo dice el Señor, ese siervo supiera, entonces estaría preparándose. Pero si ese siervo negligente dice: no, mi Señor se va a demorar, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero el Señor nos enseña que en el día en que menos esperamos, Él va a regresar por nosotros. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Es decir, ¿quién puede estar en su presencia por toda la eternidad? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Y voy a repetirlo. Libro de Salmo, capítulo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Ustedes y yo tenemos la puerta abierta que el Señor nos dio. Nosotros podemos hacerlo, pero hay condición. Sigo leyendo. ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? Y ahí nos da la respuesta en el versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Tal vez nosotros en algún momento dijimos: Señor, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi vida, abro mi vida para que tú gobiernes. Pero nos contaminamos, se nos olvidó que el Señor estaba ahí en nuestra vida y pecamos, desobedecimos. Empezamos como lo hizo en los tiempos de Moisés, lo hizo Aarón, que creyó que Moisés se había perdido, se había muerto y empezó a hacer ídolos porque la demás gente empezó a presionarlo, se dejó contaminar. Y tal vez nosotros se nos olvida
que el Señor prometió que regresaría por nosotros y empezamos a hacer cosas que el Señor no quiere. Dice aquí, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Mis hermanos y amigos, es una invitación para ustedes y para mí. Mantengámonos alerta, mantengámonos despiertos, consagremos, dediquemos nuestra vida, nosotros, nuestro hogar y nuestra familia. Pidamos perdón si nos hemos contaminado con el pecado y decidamos obedecerlo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, que gobiernas nuestra vida, que gobiernas el universo, en quien no podemos desconfiar. Señor, tú prometiste que regresarías por nosotros y hoy aceptamos y recordamos esa palabra, esa promesa tuya. Pero también, Señor, aceptamos que se nos ha olvidado, lo dejamos en segundo lugar, Señor, y nos hemos dedicado a hacer otras cosas, como en los días de Noé. Nos metemos en nuestros negocios, nos metemos en nuestros estudios y dejamos tu promesa, la vida que tú quieres, la dejamos en segundo lugar. Pero hoy nos unimos, Señor, reconociendo que hemos pecado contra ti, que se nos ha olvidado que tú quieres que estemos contigo por la eternidad. Pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de toda mala conducta, de toda palabra ociosa, de todo comportamiento, Señor, que te desagrada. Pedimos perdón, Señor. Y te invitamos una vez más para que gobiernes nuestra vida. Señor, queremos cumplir esas promesas que algún día hicimos. Hoy renovamos esas promesas. Pedimos perdón. Nos decidimos, nos consagramos a vivir vidas de luz, es decir, vidas que lleven tu ejemplo, Señor. Todos nosotros queremos estar contigo por toda la eternidad. Papito Dios, gracias por tus promesas y por cumplirlas, Señor. Gracias te damos. Amén. Mis amados hermanos, gracias por su atención y gracias por recibir la palabra que el Señor nos da. Dios me los bendiga y hasta una nueva oportunidad que el Señor nos dé. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.